Yo creo que ya todos... Es que hay personas que me parece que vinieron hoy por primera vez, ¿no? ¿Hay personas que vinieron hoy por primera vez? Ahí me están diciendo que... Bueno, para ustedes entonces. Bueno, Selman Sira nació en la Ciudad de México en 1956. Estudió filología rusa en la Universidad Estatal de Moscú, en donde se especializó en literatura rusa del siglo XIX. Más tarde hizo estudios de lengua y literatura griegas en la Universidad de Atenas. En 1980, con la lectura de las cartas que en 1926 se cruzaron Rilke, Pasternak y Marina Tsvetaeva, descubrió su vocación. Las tradujo al castellano porque no podía no traducirlas. Poco a poco, a lo largo de los años, ha ido recreando la obra de Marina Tsvetaeva en español, haciendo de ella una poeta conocida y reconocida también en el mundo de habla hispana. Ha traducido un gran número de obras de teatro de distintos autores rusos y griegos, la mayoría de las cuales se han publicado en la revista Tramoya de la Universidad Veracruzana. Tras casi 8 años dedicados a la investigación de los escritos íntimos de Lev Tolstoy, publicó una selección publicó una selección en 4 volúmenes de sus diarios y de su correspondencia. En octubre de 2006 recibió un homenaje en el Museo de Marina Tsvetaeva en Moscú, donde se celebraron sus traducciones y la labor que ha hecho para la difusión de la obra de esta poeta en el mundo hispano. Ha ganado numerosos premios, entre ellos el premio Ángel Crespo por la traducción de Viva Voz de Vida de Marina Tsvetaeva. Reside en Barcelona. Lo resumimos rápidamente. Gracias, Selma. De nada. Bueno, buenas tardes. ¿Sí se oye? ¿Sí? Ya a mí me toca esta último tirón, ¿no?, de estas jornadas que yo creo que han sido realmente muy interesantes. Todas las ponencias, cada una a su manera, han aportado algo para el conocimiento de Marina Tsvetaeva. Y claro, un poco las ponencias de hoy me dictan, yo había pensado una cosa, pero creo que Irina hoy ha tocado un tema muy importante, que es el tema de la traducción al castellano de Marina Tsvetaeva. Yo no sé, mientras la escuchaba ella pensaba que es un fallo que no hubiéramos hablado más de la traducción literaria, porque finalmente lo que ustedes leen es lo que pasa a través de nosotros, de Irina, de mí, de los traductores. Me voy a permitir entonces hacer una pequeña digresión de mi madre y la música. No es demasiado grande y aparte tiene que ver con lo que después les voy a leer, pero sí quisiera hablar un poquito sobre qué significa traducir, ya que yo soy traductora, y cómo les llega a ustedes lo que ustedes tienen enfrente cuando compran y disfrutan de una traducción. Si están de acuerdo, si no, sí, bueno. Me disculpo si hubo alguien que escuchó parte de esto que voy a leer ahora el lunes pasado en el Club de Traductores Literarios, pero creo que no. ¿No? ¿Alguien estuvo en el...? ¿Tú me perdonas? Ok. Comencé a traducir a Marina Tsvetaeva hace ya más de un cuarto de siglo. Recientemente, y gracias al apoyo que me ha brindado el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México, he podido darme a la tarea de traducir de nuevo varios libros publicados hace muchos años. De traducirlos, entendiendo la traducción literaria de una manera bastante distinta a como la entendía, o mejor dicho, a como la percibía entonces. En este momento me siento como un pianista que 30 años después de haber salido del conservatorio del que se graduó con el tercer concierto para piano de Rachmaninoff, lo prepara de nuevo para ofrecérselo al público, abordándolo con toda la experiencia, la práctica y la destreza que con el tiempo da el oficio. Durante estos más de 20, en algunos casos más de 30 años que separan las antiguas traducciones de las nuevas, he visitado muchos, casi todos los lugares a los que Tsvetaeva está vinculada y de los que constantemente habla en sus obras. El río Oka de su infancia, Praga y sus alrededores, París y sus suburbios, Yelabuga, en Tatarstán, Koktebel, en Crimea, Berlín. Entonces, cuando empecé a traducirla, no eran más que sonidos que contenían alguna información biográfica y geográfica y que se han convertido ahora en imágenes con colores, texturas, sonidos, olores. En mi caso,
Esto indiscutiblemente enriquece la traducción. Además, en estos años se me ha ido afinando el oído en lo que a la música de Tsvetaeva se refiere. Me siento más perceptiva a sus sonidos, a sus cadencias, a sus giros, al ritmo de su prosa. A veces llego incluso a oírla antes de terminar de leer la frase. Eso seguramente debe ser el resultado de tantos años de convivencia. ¿A qué me refiero cuando digo convivencia? No me refiero solo al hecho de traducirla y leerla, sino también al haber leído a lo largo de los años los libros que ella leyó y que fueron importantes para ella. Sin familia, de Héctor Malot, por ejemplo, o los diarios de Maria Bashkirtseva. Al haberme acercado a los autores que para ella fueron fundamentales, Sigrid Undset con su Cristina, hija de Labrans, y cito: con Cristina, hija de Labrans, hace 3 años que sueño y ahora este sueño se ha convertido en anhelo. Daría la mitad de mis libros, y los tengo muy buenos, por ella. Eso se lo escribe Tsvetaeva Anna Tieskova, su amiga checa, el 27 de enero de 1932. Haberme acercado a las biografías y a la obra de quienes estuvieron cerca de ella o fueron importantes para ella, Rilke y Pasternak sobre todo. Y finalmente, algo fundamental para mi trabajo, al haberme adentrado en el mundo de sus traducciones. Ha sido muy revelador ir descubriendo qué pensaba y cómo entendía Marina Tsvetaeva la traducción literaria. La lectura y la traducción en su momento para el libro que ideó Tsvetan Todorov y que publicó Galaxia Gutenberg de la carta que le escribió Tsvetaeva a André Gide a propósito de sus traducciones al francés de Pushkin, marcó para mí un antes y un después en mis traducciones de Marina Tsvetaeva. Como creo que esa carta a Gide es como una especie de clase magistral sobre traducción literaria, me voy a permitir leerles 3 líneas. Cito: lo que sobre todo quise fue seguir a Pushkin lo más de cerca posible, sin ser su esclava, lo que indiscutiblemente habría hecho que yo me quedara a la saga del texto del poeta. Y cada vez que sentía yo ganas de esclavizarme, el poema perdía. Fin de la cita. Esta idea de seguir al poeta sin ser su esclava, en aras del poema para que el poema no perdiera, fue la que me hizo plantearme una nueva traducción de todo lo traducido, intentando no esclavizarme al sentido y buscando sobre todo los sonidos. Un ejemplo: en el relato El Diablo, publicado en 1991 o 92, no me acuerdo, en Anagrama en España, aparece un trabalenguas. Se los voy a leer en ruso. Nagare Ararat Tribarana Arali. Hace 20 y tantos años yo traduje: en el monte Ararat 3 carneros gritaban. Nagare Ararat, en el monte Ararat, Tribarani Arali, 3 carneros gritaban. Mi propuesta de ahora es: en el monte Ararat 3 arados araban, ya que se trata de un trabalenguas. Los carneros de mi versión actual, en mi versión actual se convirtieron en arados. Pero a cambio tengo el sonido ara, ararat, barana, que no tenía con los carneros. Tenía ar, pero me faltaba el a. Había sido exacta, pues, en aquella traducción, en el significado, pero me había quedado muy corta en el sonido. Voy a tomar otro ejemplo de Mi madre y la música, esta vez, que traduje en aquella misma época y para el mismo libro, cuyo título general era El Diablo. Tsvetaeva está hablando de la novela de Héctor Malot, Sin familia, y dice del marido de la nodriza. Se los leo en ruso. Слой муж кормилицы, estropie, stochna spilenoi nagoi, pie, kaleka per barberin. Yo traduje entonces, siguiendo el sentido estricto, el malvado marido de la nodriza, estropié, como si le hubieran aserrado un pie en francés, el lisiado per barberin. Es decir, ¿qué hice yo entonces? Expliqué al lector español lo que Tsvetaeva explicaba al lector ruso, cuando en realidad, en este caso, en el caso de la lengua francesa y española, no hay necesidad de explicar nada, ya que la palabra es de por sí elocuente en español. Por lo tanto, ahora propongo:
Un niño feliz a quien el malvado marido de la nodriza estropié con un pie estropeado, el lisiado, Père Barberin, de manera que gana en sonido la frase y conserva la cadencia. De ese mismo relato les voy a poner, creo que es el último ejemplo y si no será el último. Tsvetaeva está hablando de las teclas del piano. Les leo en ruso. Sastrast najat, sastraj najat, najav разбудит все. Sastrast najat, sastraj najat. Yo entonces traduje de nuevo conservando el sentido de la frase. Por la pasión de apretar, por el terror de apretar, y habiendo apretado de despertarlo todo. Es la traducción correcta, es el sentido de la frase. Pero ¿dónde quedó en esa versión mía el juego entre strast y straj? Strast y straj. ¿Y dónde la brevedad y la concisión del estilo tsvetaeviano? Por lo tanto, en esta nueva versión del mismo texto, en esta nueva traducción, yo propongo lo siguiente. Por la pasión de apretar, por la aprensión de apretar y en apretando despertarlo todo. Pasión, aprensión, strast, straj. Se conserva el sonido de la frase, permitiendo así al lector en castellano que no puede oír la melodía rusa acercarse al estilo de Tsvetaeva. Y ahora un ejemplo que tiene que ver con lo mismo, pero bueno, ya lo van a ver. El contexto de Tsvetaeva es que la madre de Tsvetaeva, es del librito este de Mi madre y la música, está tan orgullosa de sus hijas que dice, «A у меня от гордости вырастет второй подбородок». Les leo la traducción literal, que fue lo que hice hace 20 y tantos años. Y a mí, de orgullo, me crecerá un segundo mentón, yo ahora lo veo, con tantos años de diferencia, una traducción bastante poco afortunada. Yo fui con los rusos, Irina, ya me corregirás si no estoy en lo correcto. Los rusos con los que yo consulté me han dicho que esto no es una frase hecha. La gente en Rusia no dice que de orgullo le va a crecer un segundo mentón. Es una cosa que Tsvetaeva usa por sí misma y que me costó realmente, créanme, muchas preguntas, muchas consultas y no encontré. La primera traducción que yo propuse era, de orgullo me crecerá un segundo mentón, ahora me rechina en los oídos, o sea, siento que no entiendo cómo lo hice. Propongo lo siguiente, y yo de orgullo no cabré por la puerta. La frase hecha en castellano sería, no quepo en mí de felicidad, ¿cierto? Si nosotros dejamos solamente no cabré, ya el lector tiene la reminiscencia, el eco de no cabré en mí de felicidad, que se usa mucho en español. No cabré por la puerta da un giro, que es como el giro en ruso de una frase no hecha. Y queda la resonancia de lo que la madre de Tsvetaeva quiere decir. Bueno, esto ya lo tocó, me parece que lo tocaron varios de los ponentes hoy, el tema de los guiones. Pero como es un tema bastante espinoso, voy a leerles un fragmento que creo que puede aclarar todo el tema de los guiones, sobre el que tanto además se habla mucho de este tema, se escribe mucho de este tema, y cada quien lo interpreta a su manera. Yo releyendo tu nueva traducción. Sí, yo lo voy a hacer ahora esto. Sí. En Mi madre y la música, que es un relato que pertenece a los relatos autobiográficos de Tsvetaeva. Tsvetaeva escribe, ya lo dijo alguien también hoy, con una base autobiográfica muy, muy fuerte. Y entre los relatos autobiográficos tenemos los dedicados a la madre, como El cuento de mi madre o Mi madre y la música, los dedicados a su padre, como La corona de laurel, El museo de Alejandro III, Mi padre y su museo. Hay otros que tienen que ver, que no son con su padre y su madre, pero con la infancia, como ese delicioso texto que se llama Las flagelantes, que ocurre a las orillas del río Oká, en Tarusa, o como La torre cubierta de hiedra, su primer encuentro con los alemanes Zurnuntaxis, con los que después se vuelve a encontrar a través de Rilke, etc. Y en estos textos, tanto en los textos autobiográficos, y esto ustedes lo pueden constatar,
como en las cartas, como en los diarios, siempre hay una constante. Quizás es la constante más importante, de mayor envergadura en todo el urdimbre de la obra de Tsvetaeva, que es la música, la musicalidad. Ella en un momento dado escribe que el único diapasón para afinar el alma es el oído. A tal punto es para ella importante la música. Entonces, sobre el tema de los guiones, ella habla justamente en Mi madre y la música, y yo creo que es un pasaje bastante claro. Dice: la estantería de las partituras se dividía entre las de mamá y las de Leora. Leora es su media hermana que cantaba. Su madre tocaba el piano. De todas maneras, siempre está la música de una o de otra forma. Las de mamá: Beethoven, Schumann, los opus, los dur, los moll, sonatas, sinfonías, los allegro non troppo. Solamente notas, ¿no? Para quien tiene una cultura musical se da cuenta de que ahí hay notas. Y las de Leora: Nouvelliste, más romanzas con el on pronunciado a la francesa. Y yo, dice Tsvetaeva, por supuesto prefería las ansas, las romanzas. ¿Por qué? ¿Qué es una romanza? Es una historia cantada, de manera que hay letras y se puede leer. Entonces dice ella, ¿por qué las prefería las romanzas? En primer lugar, porque en ellas había 2 veces más palabras que no. La romanza está contando una historia. Por cada línea de notas, 2 de letras. Y en segundo lugar, dice, la biblioteca de Leora podía leerla toda. Podía leer lo que estaba debajo de las líneas, evitando las notas. Y acota, en un paréntesis: más tarde, por las necesidades del ritmo de mi escritura, me vi obligada a separar, a romper las palabras en sílabas por medio de un guión inusual en poesía. Y durante años enteros, dice, todos lo afearon y pocos me alabaron, unos y otros por la modernidad. Pero yo nunca pude responder nada más que así ha de ser. Y de pronto, un día vi con mis propios ojos aquellos textos de las romanzas de mi infancia llenos de guiones perfectamente legítimos y me sentí purificada, dice Tsvetaeva, por toda la música con mayúsculas de cualquier modernidad, purificada, apoyada, confirmada y legitimada como un niño que por una marca secreta de nacimiento resulta ser de la familia, por fin con derecho a la vida. ¿Qué les puedo contar yo, traductora? Durante largos años, esos guiones tampoco tuvieron derecho a la vida en las traducciones al español. ¿Qué me decían mis editores? Es inusual, es incorrecto en español, molesta en la lectura. Llegué a escuchar incluso que son como puñaladas en las frases. Y yo, como Marina, siempre respondía, por favor, déjenlos en el texto, así ha de ser. Pero no era. Un traductor no es un escritor y no tiene toda la autoridad que puede tener un escritor, por lo menos en una etapa, mientras está haciendo un camino, digamos. No era, pero para hacer justicia a mis editores, no era en su totalidad. Me dejaban algunos guiones, pero siempre que quedaban los guiones yo debía justificarlos ante el lector. A veces escribía una nota antes de empezar la lectura, otras veces una nota a pie de página tras el primer párrafo en el que aparecieran los guiones. Y la idea que teníamos entonces, hace 20 y tantos años, era ir aumentando poco a poco el número de guiones a medida que el lector se fuera acostumbrando a esa extraña escritura de esa extraña poeta, ir dejando cada vez los guiones en su lugar. Los guiones sacrificados en aquella época eran sustituidos por comas, por punto y coma, por 2 puntos, todos ellos signos ajenos a la escritura de Tsvetaeva. Afortunadamente hoy la batalla parece ganada. Hoy a Tsvetaeva se le reconoce un estilo donde el guión desempeña una función muy importante de pausa en la lectura, de énfasis en la frase, y los guiones están volviendo a su lugar y con ellos los silencios en las partituras tsvetaevianas.
Y por último, me gustaría tocar un tema que creo que, Irina, tú me vas a decir si estoy en lo correcto o no. Me gustaría mucho oír tu opinión. Que es el intentar buscar la manera más breve, ya que el estilo de Marina Tsvetaeva es un estilo por definición conciso. Estoy intentando buscar la manera más breve de decir las cosas. Por ejemplo, si puedo escribir solo, evito poner solamente o únicamente, de manera que el oído lo reciba de una manera más concisa. Si puedo escribir pese a, evito escribir el un poquitito más largo a pesar de. Volvemos a la concisión. Y otra cosa que estoy intentando en estas nuevas versiones de mis antiguas traducciones es devolver a los textos la oscuridad del original. A lo mejor les suena raro, pero les voy a tratar de explicar. Ya no intento aclarar como hice hace muchos años algún sentido oculto de la frase al que yo llegué tras muchísimo trabajo de investigación. Intento que el lector haga lo que el lector nuestro en castellano, quiero decir ahora mi lector o el lector de Tsvetaeva a través mío, haga el trabajo que Tsvetaeva exige del lector ruso. ¿Y qué es lo que exige? Les voy a leer una frase de Tsvetaeva que creo que aclara esto. Ella escribe, cito, ¿qué es la lectura sino un constante descifrar, interpretar, extraer el misterio de lo que permanece detrás de las líneas, más allá de los confines de la palabra? La lectura, dice Tsvetaeva, es ante todo co-creación, co-creación. Si el lector carece de imaginación, ningún libro se sostendrá. Y hay otra frase de Tsvetaeva que también tiene que ver con la oscuridad de sus textos y que por eso yo considero en este momento indispensable respetar, aunque de pronto los editores te digan, pero no se entiende. No se entiende porque lo estás leyendo con mucha rapidez. Se entendería si estuvieras de acuerdo en colaborar en la lectura. Les leo la última frase, la última cita que tiene que ver con esto, que es también del librito que se llama Mi madre y la música. Tsvetaeva escribe, al niño, y yo les digo, ustedes escuchen atrás del niño el lector, al niño no hay que explicarle nada, al niño hay que hechizarlo, y mientras más enigmáticas sean las palabras del hechizo, más profundamente arraigarán en el niño, más indiscutiblemente actuarán en él. Y dice, fíjense, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Hay algo más enigmático? Bueno, no, yo creo que ya no los canso más con el tema de la traducción literaria. Simplemente les voy a decir que, bueno, sí creo que es importante comentarles que a través de nosotros, traductores, pasa todo lo que es el espíritu, el alma del poeta, del escritor, del ensayista, del autor traducido. Y como lo entienda yo, o como lo entienda mi colega, o como lo entienda mi colega francés, lo van a recibir los lectores castellanos, franceses o alemanes. Por ejemplo, yo creo que es muy importante que tengan ustedes lo que tienen en este momento en Argentina, la traducción de Irina Bogdachevsky de mi Pushkin y mi traducción de mi Pushkin. Eso no puede hacer más que enriquecer en ustedes el conocimiento de Tsvetaeva, porque ustedes van a tener la interpretación de Irina y van a tener mi interpretación. Y como ahora no sabía que Irina iba a tocar el tema, ni sabía yo que iba a leer esto, no traigo ejemplos, pero les voy a dar un ejemplo en dos lenguas distintas. Por ejemplo, hay una frase hecha que también es un punto recurrente en la obra de Tsvetaeva, que es Stroj duši. El Stroj duši es un concepto fundamental para entender a Marina Tsvetaeva. Mi colega francesa, su nombre es Nadine Dubourvieux, es excelente traductora de Tsvetaeva, entendió Stroj duši y tradujo Stroj duši como la estructura del alma. Yo me decanté por el lado musical
de esa noción. Y lo interpreté y lo traduje como la afinación del alma. Los lectores en español van a tener una afinación del alma en el sistema, en el universo tsvetaeviano. Los lectores en francés tienen una estructura del alma. Y sí cambia, créanme. Cuando lo discutimos, Nadine y yo, ella me dio sus razones por qué le parecía que era una estructura y no una afinación. Yo le di las mías. De todas maneras, si ustedes tienen acceso a la lectura de Nadine, verán que en esa frase, Stroi Dushi, está comprendida la estructura y la afinación que nuestras lenguas romances no pueden dar en una sola palabra. Es decir, nosotros nos tenemos que decantar por una interpretación. Yo me decanté por la afinación del alma y como eso es lo que creo que es lo que quiere decir, voy a terminar esta parte de mi intervención con una frase de Tsvetaeva que dice, relativa al poeta, y dice, el poeta es la afinación del alma. Esa afinación, esa entonación correcta es lo que yo busco, yo traductora, cuando vierto para ustedes la obra de Marina Tsvetaeva. Y con esto termino esta primera parte que fue suscitada por las palabras tan profundas y tan a propósito de Irina sobre la traducción literaria. ¿Puedo agregar algo? Claro que sí. Lo que se Un refiere, micrófono para Irina. lo que se refiere a los guiones, Sí. tenemos una cosa esclarecedora, muy esclarecedora, de Brodsky en su nota sobre el poema Navagodnie. En el libro que hice en el Córdoba, en Alción, que son 3 poemas fundamentales. Uno de ellos es Navagodnie y agregué también ahí la traducción de un trabajo de Brodsky sobre el poema Navagodnie. Y ahí él comenta justamente el asunto de los guiones, donde él les da absoluta y total legitimidad, diciendo que no hay que eliminarlos, al contrario, y a pesar de que en muchos idiomas suenan como algo indebido, no hay que permitir que se vayan. Eso es lo primero que quise decir. Así que Brodsky absolutamente lo Da la razón a Marina. más aún todavía. El trabajo sobre Navagodnie es un trabajo maravilloso, es un trabajo increíble. Y la segunda cosa que Stroi Dushi, hay una palabra un poquito diferente, que es Nastroi Dushi. Nastroi Dushi es directamente Afinación. su Sí. interpretación. Sí. Quiere decir, una pequeña diferencia. Stroi es realmente más, quizás, parecido a lo que dice su traductora Mi colega francesa. Sí. Pero Nastroi Dushi, es exactamente lo que usted dice. Exactamente, sí, yo lo sé, pero como yo voy buscando ahora lo que Marina pide, que es no esclavizarte a las palabras, sino intentar dar, yo lo que estoy haciendo ahora en este momento, para que me entiendan, es tratar de unificar, dar unión a todo un universo. Y me estoy basando sobre todo en esto que tiene que ver con la música. La música es una constante en Tsvetaeva. Y todo lo que tiene que ver con la música, para ella, sí. Lástima que es que Irina, teníamos que haber hablado antes y entonces habríamos preparado algo que creo que hubiese sido muy enriquecedor. Yo les podría haber traído algo que para mí ha sido fundamental en la comprensión de Tsvetaeva, que es sus traducciones de Federico García Lorca al ruso. Tsvetaeva traduce varios poemas de Lorca, ahora no me acuerdo de memoria si son 9 o 10, entre otros La guitarra, ¿Perdona? Yo conozco 3. No, bueno, los podría buscar en la compu, pero nos van a echar de la biblioteca dentro de un ratito y no vamos a acabar. ¿Qué hace Tsvetaeva? Tsvetaeva hace su propio poema. Está sonando, acabo de ver, vine de México y di esa charla, por eso lo tengo muy fresco.
Tsvetaeva traduce a Lorca a 4 manos. Como yo traduzco la poesía de Tsvetaeva a 4 manos, porque yo me sé no poeta o no me sé poeta, entonces busco el apoyo de un poeta que domine el arte de la versificación para traducir la poesía de Tsvetaeva. Ese poeta se llama Francisco Segovia y es excelente. Tsvetaeva traduce a Lorca al ruso con ayuda de una traducción literal. Entonces alguien hace para Marina el trabajo que yo hago para Francisco. Traduce literalmente, conservando el orden de las palabras, midiendo, señalando la rima, señalando el número de versos, etc. Y el poeta elige el metro que tiene que ver más con el oído, y volvemos al sistema de música, con el oído que va a percibir la lengua de llegada, en mi caso el español, ¿no? Del ruso al español. Cuando nosotros tenemos, por decir algo, eneasílabos, y yo le leo a Pancho el poema y se lo leo, casi como un hechizo, ¿no? Como un ensalmamiento, se lo leo, y Pancho me dice, es que esto tal cual no va a llegar al oído español, ¿por qué no lo pasamos, digamos, a endecasílabos? Y entonces damos el mismo efecto que tiene para el oído ruso en el oído español. Es el trabajo que yo hago con mi poeta. Es lo mismo que hizo Tsvetaeva con Lorca. Pero es muy curioso. Por ejemplo, hay un poema que se llama Y después, de Lorca, que Marina lo traduce como El desierto. Porque el Lorca repite, es que ahora no me voy a acordar, bueno, tiene siempre un estribillo que tiene que ver con el desierto. Entonces Marina no le pone en ruso apatom, que querría decir literalmente y después, pone el desierto. Y Lorca repite siempre un mismo verbo, que no me acuerdo porque no me preparé, porque no sabía que iba a hablar de esto. Repite un mismo verbo que Marina no repite, hace 3 verbos distintos con pequeños cambios, como el que está diciendo ahora Irina, destroy, nastroy, que quieren decir lo mismo, pero tienen una afinación distinta, digamos, cada verso. Y al final del poema de Lorca, añade toda una cuarteta. Con eso, juega ella con esos verbos que ha inventado. Y le da al poema de Lorca ¿qué les diría? El derecho a vivir en la poesía rusa como un poema escrito en ruso, que es a lo que aspiramos los traductores. Sí, entonces, esa manera de entender de Marina Tsvetaeva la traducción literaria me permite a mí seguirla de cerca sin esclavizarme, para que ustedes puedan recibir mejor lo que es Tsvetaeva. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, ya, no sé si quieren seguir con el tema de la traducción literaria o les paso la película de dibujos animados. ¿Hay alguien que quiera comentar algo? Porque para mí es mi vida la traducción literaria, para mí es así, es donde me siento muy bien para hablar. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar algo, yo con mucho gusto. La idea, gracias. La idea es perfecta. ¿Le pasas el micrófono, Sofía? Que, por ejemplo, Erlkönig de Goethe, después hecho por Zhukovsky, por un poeta ruso, tiene su propia identidad. No es el mismo Erlkönig de Goethe. Exactamente, no es el mismo poema que en el original, pero es un poema que la idea es que forme parte del acervo cultural de la lengua de llegada. Sí. En este sentido, para ustedes, del español. Sí, sí. Yo no sé si lo vamos a lograr, pero lo estamos intentando en todo caso. Bueno, y como ya nos queda súper poquito tiempo y es, digamos, la clausura, y a mí me gustaría, después de pasarles la película que les traje, que entre todos, que son caras que he visto todos los días, hiciéramos un poco sacáramos las conclusiones de estos 4 días de jornadas. Simplemente me voy a permitir, para terminar, darle de lleno la palabra a Marina Tsvetaeva a través de algunos párrafos de esta nueva traducción, de una de las nuevas traducciones que estoy haciendo, y que es Mi madre y la música. ¿Por qué estos párrafos? No les voy a leer los párrafos que yo prefiero, porque si les leyera los párrafos que yo prefiero, les tendría que leer el libro de principio a fin y nos iban a echar de la biblioteca. El libro es precioso. Pero voy a leer los párrafos que tienen que ver
con la película de dibujos animados que les trajimos Elena y yo de Rusia, y que también es una traducción del texto leído, es una traducción de las palabras a la imagen. Es la visión de la realizadora Yulia Aronova a otro lenguaje. Yo paso del ruso al castellano, Aronova pasa de las palabras, o digamos así más bien, del oído a la vista. Es otra manera de traducir. También es una manera de interpretar. Por eso me parecía importante traerles la película y vamos a tener que hacer otras jornadas, Sofi, donde podamos hablar de todo lo que se nos quedó en el tintero. Entonces les voy a leer 3 o 4 párrafos, porque ya nos fuimos mucho, que tienen que ver con la película, para que ustedes tengan fresco lo que tiene que ver con lo que van a ver y vean ese proceso de traducción de un sistema de lenguaje a otro. A ver. Bueno, les leo el principio para que tenga cierta coherencia, el primer párrafo. Y escribe Marina: cuando en vez del tan deseado, previamente decidido, casi ordenado hijo varón Alexander, nací solo yo, mi madre, tras haberse tragado orgullosa un suspiro, dijo: por lo menos será músico. Y cuando antes de cumplir 1 año mi primera palabra, evidentemente desprovista de sentido, pero del todo clara, resultó ser gama, mamá se limitó a confirmar: lo sabía. Y a partir de ese momento se puso a enseñarme música, cantándome interminablemente la misma escala. Do, musia, do, y este es un re, do, re. A partir de ese momento, Tsvetaeva tiene 3 años o 2 años, y hasta el momento de la muerte de su madre, cuando tiene 14, está dedicada al piano y a la música. Les tengo que decir que tenía aptitudes, y ella dice: si mi madre no se hubiera muerto, probablemente yo me hubiera dedicado a la música. No sé quiénes estuvieron de ustedes el día que estuvimos con Elena en el teatro, que comenté eso, que una vez se muere su madre, ella se dedica ya de lleno a la poesía. Pero este relato es en vida de la madre, entonces está absolutamente dedicado a la mamá. Habla en el relato de las distintas partes del piano y de los distintos elementos que tienen que ver con el estudio del piano. Por ejemplo, el atril, el taburete en el que se sienta, los distintos pianos que existían para una niña, el metrónomo, que es realmente una de las partes principales del texto, por eso se los voy a leer ahora, del texto de la película. Dice: bueno, mi madre nos inundó de música. De esta música transformada en lírica, ya nunca emergimos a la luz del día. Mi madre nos anegó como un aluvión. Sus hijos, como esas barracas de pordioseros en las orillas de todos los grandes ríos, estaban condenados de nacimiento. Mi madre nos inundó con toda la amargura de su vocación no realizada, de su vida no realizada. Nos inundó de música como de sangre, la sangre de un segundo nacimiento. Eso es como un apunte sobre la madre, a la que le agradece. O sea, Tsvetaeva estaba obligada a los 4 años a sentarse todos los días 2 horas al piano. Yo no creo que ninguna niña hubiera agradecido eso. Sin embargo, agradece el haber aprendido música, porque eso le da una base muy, muy fuerte para la poesía. El tic-tac del metrónomo apunta: hay en mi vida algunas alegrías inquebrantables. No ir al liceo, despertar en un lugar que no fuera la Moscú de 1919 y no oír el metrónomo. ¿Cómo lo soportan los oídos musicales? ¿O los oídos musicales son algo distinto de las almas musicales? El metrónomo a mí, hasta los 4 años, incluso me gustaba, casi tanto como los relojes de cucú, y por la misma razón, porque en él también habitaba alguien, pero no se sabía quién, porque era yo quien en casa le daba vida, o sea, le daba cuerda y el metrónomo tenía vida. Era una casa en la que yo misma habría querido vivir. Me salto y sigue. Pero en cuanto caí,
bajo su tic-tac metódico, comencé a odiarlo y a tenerle miedo hasta la taquicardia, hasta el desvanecimiento, hasta el derramamiento de un sudor helado, como ahora por las noches tengo miedo del despertador, de cualquier sonido regular de la noche, como si ese sonido viniera a buscar mi alma. Un ser sin vida, el metrónomo, contra uno vivo, uno que no es contra uno que es. Y si la cuerda no se acaba nunca, la niña estudiando con el metrónomo, nunca lograré liberarme del tic-tac, tic-tac. Era la muerte que estaba encima del alma viva que puede morir. Era la muerte inmortal, muerta. El metrónomo era un ataúd y en él vivía la muerte. El horror del sonido me hacía incluso olvidar el horror del aspecto. Una barra de acero que salía como un dedo y que con una obtusidad maníaca se balanceaba detrás de mi espalda viva. Ese fue mi primer encuentro con la técnica y predeterminó todos los posteriores. Eso es lo que tiene que ver al metrónomo. Voy a ver si encuentro lo que tiene que ver al banquito, que es también prodigioso. Pero volvamos a mi taburete de tortura. El taburete era seguramente como todos, pero entonces yo no sabía que todos eran así, ni siquiera sabía que había otros así. Ese era el taburete, un objeto como no había otro en casa, mágico, ya que de entre todos los objetos era ese el que exigía que yo me sentara serena mientras él giraba sobre su cuello acanalado que tanto recordaba el cuello desplumado de un pavo. Lo hacías girar hasta el tope y esperabas, no sin inquietud, a que la cabeza, debilitada, se balanceara y al final se desprendiera. Pero recuerdo también el desprendimiento de otra cabeza, la mía, cuando aferrándome con las manos al asiento y ayudándome con los pies, desvaneciéndome a causa de la dulce náusea que se acercaba, daba no una vuelta, ni dos, sino a todo lo largo del tornillo, hacia arriba y luego hacia abajo, hasta que mi cabeza se desprendía, separándose del cuello como la pelota del bastón que la hace girar. Y habla Marina Tsvetaeva en el texto que en su infancia no tuvo un solo piano, tuvo varios, creo que son 5. Dice: pero el piano no era uno solo. En cualquier infancia musical hay 1, 2, 3, 4 pianos. En primer lugar, aquel delante del que estás sentado. Cuánto padeces y cuán poco te enorgulleces. El segundo, aquel delante del que otros se sientan. Mi madre se sienta. Es decir, te enorgulleces y te complaces. La madre era una gran pianista. No les voy a leer todo, ¿eh? El tercero, y probablemente el más largo, es aquel debajo del que estás sentado. El piano desde abajo es un mundo subacuático y subpianístico. Subacuático no solo por la música que se derrama sobre la cabeza, la madre tocando, la niña debajo del piano. Subacuático no solo por la música que se derramaba sobre la cabeza. Detrás del nuestro piano, entre él y las ventanas que su masa negra tapaba, bosquejadas y en él reflejadas como un lago negro, había flores, palmas y filodendros que transformaban el parquet debajo del piano en un auténtico fondo acuático, con luz verde en las caras y en los dedos y verdaderas raíces que podían tocarse con las manos y donde como enormes seres fantásticos se movían silenciosos los pies de mi madre y los pedales. Los pies de mi madre eran seres con vida independiente, sin vínculo alguno con el extremo de su larga falda negra. Los veo, más bien veo uno, el que está en el pedal, estrecho pero grande, en un zapato negro sin tacón y con botones que nosotros, los niños, llamábamos ojos de cachorrito. Precisamente por eso eran aprunados, prunelle des yeux. Prunelle des yeux en francés es la pupila del cachorrito. El pie es negro y el pedal dorado. Pero ¿por qué para mi madre es el derecho y para mí el izquierdo? ¿Cómo puede ser al mismo tiempo el derecho y el izquierdo? Porque si se apretara desde aquí, es decir, desde debajo del piano, con la cara mirando a las rodillas de mamá, sería el izquierdo, es decir, el breve, por el sonido. ¿Por qué entonces resulta ser el derecho para mamá? Es decir,
el que se alarga. ¿Y qué pasaría si yo, al mismo tiempo que mi madre lo aprieta con el pie, lo apretara con la mano? Quizá entonces se obtendría un largo breve, pero un largo breve es ninguno. Entonces, nada. Pero no me atrevo a tocar el pie de mi madre, a decir verdad, no se me habría ocurrido siquiera. Yo creo que podemos pasar a ver la película que les traje. En la película además ustedes van a ver que en la traducción que hace Yulia Aronova del texto, en este texto no se habla de la estatua de Pushkin, ella se fusiona en este documental, en esta peliculita de dibujos animados que ella titula Mi madre y la música, basada en motivos del cuento ella toma elementos de otro relato de Tsvetaeva que se llama Mi Pushkin. Ustedes lo van a ver. Es muy interesante lo que ella hace porque es el primer encuentro con la poesía a través de la música. Van a ver a Pushkin y en la estatua de Pushkin, el monumento a Pushkin que se encuentra con la niña. Van a ver si podemos, porque ayer hubo problemas aquí. ¿Qué circulación tuvo esto o para qué se hizo? ¿Esto? ¿El material o esta película? Mira, en este momento, y Liana les podrá decir mejor que yo, hay un, no sé si resurgimiento o nacimiento con una fuerza tremenda de lo que son los dibujos animados en Rusia, las películas de dibujos animados. Hay uno que alguna vez se los traeré si vuelvo a la Argentina, que está basado en el Hemingway, El viejo y el mar, que es absolutamente prodigioso. Ganado no sé cuántos premios y Óscares y no sé qué. O sea, Rusia en este momento está muy abocada a los dibujos animados. Y a mí me pareció interesante, ¿no?, traer para compartir con ustedes esta otra forma de traducción. Sí. Liana dice que les diga que Yulia Aronova esto lo hizo como un trabajo para terminar sus estudios, digamos. Era muy jovencita cuando hizo esto. ¿Se verá o no se verá? ¿Quién? Aquí está el señor de la biblioteca de la técnica, ¿o no? No, pero ahí podría ser directamente. Un segundo, voy a intentar. Un momentito, por favor, no me ponga nerviosa, que esto sí no se me da como a Marina la técnica. Más y música. Ok, ahora ¿cómo le sumimos? Ay, no se ve. Para atrás y para atrás. Ahí está. Un poco más. ¿Y cómo le quito lo de abajo, por favor? Un segundo, por favor. ¿Cómo le quito eso que no vean? Eso se puede. ¿Quién sabe de eso? Muchas gracias. Perfecto. Я поставлю микрофон. Да нет, там надо в самом компьютере сделать. В компьютере я сделала. В компьютере громко там. Я просто поставлю микрофон, как в Мексике мы делали. Свет надо выключить. Вау, perfecto. Свет выключить. ¿Se puede apagar esta luz? Ok, vamos pues. ¿Se oye? ¿Se oye o no? Sí. Ah, я не знаю, что делать. ¿No se oye? Sí. Sí.
Ahí están los elementos del museo que el padre estaba preparando, el Museo de Bellas Artes, y la infancia de las niñas transcurre entre piezas de la Grecia clásica y Roma. El Boulevard Tverskoy hacia la estatua, el monumento de Pushkin.
Es muy lindo, ¿no? Esa traducción que hace ella también al mundo de la... tomando elementos, porque ella crea su propia... Yulia Aronova crea su propia obra tomando elementos de distintos relatos de Tsvetaeva, de momentos autobiográficos, y hace una obra de arte independiente por sí misma, digamos, ¿no? Bueno, sí, Irina, dígame. ¿No? Yo quise, ¿dónde está mi moderadora, organizadora y ángel de estas jornadas? Yo quisiera, si tienen preguntas o quieren comentar algo antes de que nos despidamos por este año. Sí, Liliana. Una pregunta. La versión de Mi madre y la música que está aquí en el libro, ¿es el texto que está dentro del diablo? Tú llegaste tarde hoy. Sí. Sí, es el mismo texto en ruso. Es el texto que yo traduje hace 20 y tantos años, pero es otra traducción, quiero decir. Es una traducción nueva. No es un texto corregido, es una traducción nueva de principio a fin. ¿Alguien más? Pasternak es un amor real. Uy, qué pregunta. ¿Qué quiere decir un amor real? Claro. ¿Qué quiere decir? ¿Que si estuvieran juntos? ¿Hay Sí. antecedentes? Es un amor, pero ¿qué quiere decir un amor real? Explíqueme. Claro, de haberse encontrado no solamente sobre literatura y demás, de haber tenido algún romance concreto. ¿Pero qué es un romance? Un romance puede ser un romance idílico también, puede ser un romance platónico, puede ser un amor Si platónico. hubo algún encuentro, eso quedará a criterio de ellos, como fue. Hubo un encuentro que Tsvetaeva llama desencuentro, ¿Ves? pero el romance está, el idilio está, el amor está, las El cartas encuentro también. amorosas también existen, ¿Ves? pero el amor, el encuentro físico más que un encuentro fue un desencuentro. ¿Alguien más? Sí. ¿Había alguien que quería preguntar? No. ¿Los chicos de la universidad? No, acá no hay nadie. No, yo quería decir algo sin ánimo de nada, o con todo el ánimo del mundo. ¿Es el micrófono? No hace falta. En la universidad hablamos sin micrófono. Que las traducciones, y no es mi métier, no tengo... Que las traducciones también, digamos, en la Argentina, nosotros sufrimos las traducciones españolas, y ahora mismo las editoriales exigen a los traductores una norma, digamos, bastante compleja. Bueno, Fulvio la sufre. Y también, digamos, el gran poder que tienen los traductores sobre los lectores, porque nosotros leemos lo que vos dijiste. Y es la voz tuya y la voz de Irina, y cuando Irina elige una palabra, cuando vos elegís una palabra, para mí es Tsvetaeva. Y lo que yo sentí el otro día en el video, en el espectáculo que ustedes armaron, es que bueno, que los grandes autores pasan, y no importa si es, digamos, una palabra o, digamos, si es más literal, más una versión. Digamos, cuando yo leía Severo Sarduy en esas versiones de Tsvetaeva, empezó siendo Tsvetaeva, después, bueno, se mejora, la escucho Irina se pelea, pero para mí los grandes autores pasan, por suerte. Entonces la intraducibilidad para mí no creo en la intraducibilidad. Me parece que lo que decía Milita, hay un esfuerzo que se pone, que es dar la vida, y pasan los grandes autores. Y para mí Tsvetaeva es más en castellano que en ruso. Claro. Por eso los esfuerzos de los traductores para que esa Tsvetaeva en castellano llegue a ustedes lo más cerca posible del original, y con la misma cadencia, con la cadencia que el español permite, para que ustedes puedan sentir la cadencia del ruso, pero con los elementos que me da a mí mi material de trabajo, que es la lengua española. Ese es el esfuerzo nuestro, pues, hacerlos sentir a ustedes la melodía del idioma original con los elementos que a mí me da mi lengua. Y aquí hay una colega traductora que sabe perfectamente bien que eso es así, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, a mí me gustaría simplemente preguntarles
si les interesaron estas jornadas, si les sirvieron, si les dieron algo. Más porque ha sido de parte de Sofía González Bonorín un esfuerzo titánico. Gracias por venir. Qué bueno. No, estuvo bueno ver que muchas caras se reflexionan y nada, qué sé yo. Ahí Y- tiene la contestación. Sí, estuvo muy bueno que todos ustedes vinieran y eso da ganas por ese tema de volver, ¿no? A Buenos Aires. Y bueno. Yo no sí. me puedo ir sin agradecerles a ustedes su presencia y su fidelidad cada tarde acá, y a Sofía el esfuerzo titánico para organizar el año pasado las jornadas Tolstoy y este año las jornadas Tsvetaeva. Solo los que hemos estado cerca de Sofía sabemos lo que esto ha significado en términos de organización, de energía, incluso de dinero. Y lo que ella quiere, que es abrir nuevas puertas en la Argentina a nuevos autores, tender nuevos puentes con otras culturas, es muy, muy digno de elogio. Yo realmente se lo agradezco mucho y la admiro mucho. Bueno, gracias.